Bienvenidos una vez más a Radical Contra la Corriente. Qué bendición, ¿verdad? Es poder estar con ustedes en este espacio donde buscamos ir a la raíz. Ustedes saben que Radical se enfoca en ir a la raíz de lo que la Escritura dice. No nos queremos desviar de ahí, queremos centrar nuestra fe en la Escritura. No queremos poner filtros o sticky notes encima de la Escritura de lo que nosotros pensamos. Queremos ir a ustedes con la verdad de la suficiencia de lo que la Escritura dice. Hoy, como siempre, les saluda su hermano y amigo Ángel Colón y como de costumbre nos acompaña Sorismal Reyes. Es un placer de nuevo estar con ustedes y entonces en este nuevo episodio estamos trabajando varias series. Sí. Esta en específico vamos a hacer una jornada más extensa porque Dios ha puesto en nuestro corazón el estudio del Evangelio de Juan. Sí. Entonces queremos marcar un antes y un después. Es decir, hemos hablado de distintos temas, pero ahora nos vamos a enfocar en la raíz, en la esencia, en el Evangelio, y eso es lo que queremos hacer con esta serie que esperamos que sea de menos tiempo, ¿verdad? En cada episodio. Sí, así es. Le damos los saludos a todos los que nos escuchan y nos ven a través de todas las plataformas de video y de podcast. Hoy iniciamos una serie en un formato más breve, un estudio tipo devocional, en el que meditaremos sobre el Evangelio según Juan. Ya nos perdonan que estamos un poco afónicos, estuvimos enfermos, así que nos excusamos si se nos sale algún gallito o tosemos, así que disculpen por eso. Nuestra meta con estos devocionales y con esta serie es retomar el Evangelio, todo el Evangelio en su totalidad. Queremos que al finalizar cada episodio, nuestra mirada esté puesta en la persona de Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre, nuestro Salvador y sustentador. Así es, como ustedes saben, vivimos en tiempos de mucha confusión. Ustedes saben que los tiempos que vivimos son tiempos oscuros, de mucha confusión, de muchas dificultades. Y en esos tiempos de confusión, el mundo y aún dentro de la iglesia se ha diluido la persona de Cristo. El mensaje central se ha ido desviando poco a poco. A nuestro Señor Jesucristo muchos lo ven como un simple maestro moral. Es decir, Él fue un profeta o una especie de consejero. Alguien que tenía mucha palabra de enseñanza, ¿verdad? Hoy muchos pastores y muchos maestros, podríamos decir, dicen que la mucha letra mata, y entonces quieren decir que también Jesucristo, tanta enseñanza no lleva a ningún sitio. No, lo hemos diluido tanto que hemos llegado a pensar que Jesús es el genio de la lámpara. Eso es muy triste. Porque lo vemos como que solo está ahí para darnos bendiciones, para satisfacer nuestros deseos. Sí, para estar en un estado del cual nada nos va a suceder y vamos a estar mejor que antes. Y de hecho, mejor que antes, porque hasta lo tenemos ahí para que cure nuestras enfermedades. En esta semana que nuestra iglesia y nosotros hemos pasado por una condición de salud un poco precaria, y queremos ir a Jesucristo como ese genio de la lámpara que usted la frota y Él le concede sus deseos. Pero el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y según lo presenta el apóstol Juan, no nos permite quedarnos con esa imagen del genio de la lámpara, de un Cristo como Aladino, como el genio de la lámpara. No, este Evangelio de Juan, al igual que todos los evangelios, pero el Evangelio de Juan nos da el panorama completo de quién es Jesús. Y su narración nos lleva desde el principio. Hay una cita del teólogo Leon Morris que dice que el Evangelio de Juan es como una piscina en la que un niño puede nadar y un elefante puede chapotear. Es sencillo de comprender para quien da sus primeros pasos en la fe, pero es tan profundo que nos seguirá atrayendo y asombrando mientras vivamos. Es por esto
que para sentar las bases de este primer episodio vamos a estar leyendo y vamos a ir a la palabra en el Evangelio de Juan. Yo te voy a pedir, Sori, si puedes leernos. Y lo que vamos a leer son cortos versos. No nos vamos a extender a un capítulo completo. No. Vamos a traer un poco de la esencia para aplicarlas a nuestras vidas. Entonces, nos gustaría si nos puedes leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, primer capítulo, versos 1 y 2. Sí, dice así la palabra de Dios: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Cuando el apóstol Juan escribe estas palabras, es como si Dios hiciera una irrupción en nuestro mundo. Es como si Dios trajera un mensaje y dijera: sálganse todos, porque yo voy a traer unas palabras que van a marcar la vida del oyente. Miren, y del lector también, del que lee su palabra. Pensemos por un momento en cómo armamos un rompecabezas. Imagine cómo usted arma un rompecabezas. De niño, yo intentaba unir las piezas que no encajaban hasta que me di cuenta que necesitaba ver la imagen completa de la caja del rompecabezas para poder armar el rompecabezas. Sí, tenemos que ver la foto. La foto completa, el panorama completo. Bueno, el apóstol Juan hace exactamente eso. Él nos muestra la imagen completa de quién es nuestro Señor Jesucristo para que usted lo pueda apreciar en su totalidad. Y esta imagen comienza en la eternidad. Mientras Mateo y Lucas nos llevan a Belén y Marcos nos lleva al río Jordán, Juan nos lleva al principio, antes de que el tiempo y el espacio existieran. Él conecta magistralmente a Jesús con el Dios del Antiguo Testamento. Totalmente. Mira qué interesante es como el apóstol Juan crea el marco de esta enseñanza, de este evangelio. Miren, usted no puede leer el final de un libro o ver el final de una película sin saber cómo comenzó, ni cuál es la trama, porque si no, no lo va a entender. Usted no puede ir al capítulo 21 de Juan, puede ir, pero usted no puede ir al capítulo 21 de Juan ni de ningún libro y leer el último párrafo sin saber cómo comienza, cómo arranca todo, cómo da el primer paso. Bueno, en Éxodo, Dios se revela a Moisés como el yo soy el que soy. Un nombre que implica existencia eterna y absoluta. Más adelante en este Evangelio de Juan, veremos a Jesús mismo decir: antes que Abraham fuera, yo soy. Él no solo reclamaba la deidad, sino que se identificaba como el mismo Dios inmutable que le dio la ley a Moisés. Y eso es lo que hace que nuestra fe sea inquebrantable. Nuestra vida cristiana no está cimentada en un profeta más, sino en el Dios eterno que descendió, se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, tenemos que hablar de esa frase con la que abre el apóstol Juan, el Evangelio de Juan, donde él comienza diciendo: en el principio. Sí. Por naturaleza, los seres humanos estamos limitados por nuestra mente pequeña, finita. Nosotros no tenemos una mente con una capacidad inmensa. Nuestra mente está gobernada por el tiempo. Vivimos atados a las dimensiones de la longitud, o sea, cuán largo, cuán ancho, cuán alto, y sobre todo vivimos atados a las dimensiones del tiempo. Nuestros relojes, hermanos y amigos, y nuestras agendas rigen nuestras vidas. Nuestro mundo está gobernado por el tiempo. Si usted no me cree, mire lo que sucede cuando su celular se queda en su hogar. O cuando usted deja el reloj en su hogar. O cuando usted va a la iglesia y el mensaje lleva aproximadamente media hora y usted ya está mirando el tiempo para ver cuándo va a terminar el mensaje. Tristemente. Porque nuestras mentes finitas están atadas al tiempo. Pero el tiempo comenzó cuando Dios creó el universo, la materia. En Génesis 1:1 vemos: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó el tiempo. Por lo tanto, Él existe fuera de Él. Él es trascendente.
Cuando Juan dice en el principio ya existía el verbo, nos está diciendo que antes del reloj del universo comenzara a correr, Jesús ya existía. Él no fue creado, Él es el creador. Y entonces Juan lo que hace es que utiliza el término griego de la palabra verbo o la palabra, que lo que en griego le llaman es el logos. Él es el verbo o la acción o la palabra para mostrarnos esa creación desde la eternidad, desde el principio. Para los griegos, la palabra logos era la razón universal que sustentaba todo. El verbo, la acción, era lo que sustentaba todo. Para los judíos, la palabra de Dios era el poder creador. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Eso lo vemos en el Génesis. O sea, ese verbo, esa acción, ese logos, es la acción que da movimiento a algo. Dios dijo, Dios logos, el verbo de Dios, dijo, sea la luz, y la luz fue creada ex nihilo, de la nada. Juan une ambos mundos y les dice, esa razón que sostiene el universo a los griegos, esa palabra poderosa que creó todo de la nada a los judíos, es una persona y su nombre es Jesucristo. Y el versículo continúa dándonos una teología profunda sobre la Trinidad. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Estaba con Dios, lo que nos muestra es la distinción de las personas y una relación íntima y eterna, pero era Dios, lo que afirma su absoluta deidad. Jesús es la esencia misma de Dios. No es un ser subordinado. Como nos dice Colosenses 1, todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso es interesante lo que Pablo dice a la carta a los Colosenses, en Colosenses capítulo 1, donde Pablo está apelando al Génesis. Al Génesis. El Génesis dice, hagamos al hombre. Hay una pluralidad. En el hebreo es dos o más. Por lo tanto, está Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu que se paseaba por la tierra, que Exacto. es Dios Espíritu, creando al hombre. Hagamos al hombre. Cuando Pablo dice, todo fue creado por medio de Él y para Él, Pablo nos está diciendo, Dios es el creador, pero sin Jesucristo no hay creación. Entonces, Él también, aunque Él es el medio de la creación, Él también es el creador. Ahora bien, ¿qué impacto tiene esta teología en nuestra vida diaria, en el aquí y en el ahora? Bueno, si tú nos escuchas o nos estás viendo en video de YouTube, piensa que esto es solo teoría y enseñanza, letra, como dijimos al principio. Y esa es tu creencia de pensar que todo lo que estamos hablando es solo teología y enseñanza. Bueno, pues quiero decir que te equivocas. Porque saber que Jesús es nuestro Dios eterno transforma radicalmente nuestra perspectiva. Es decir, cuando vemos a Jesús, más que simplemente enseñanza moral, enseñanza ética o enseñanza de vida, y lo vemos como ese logos de la creación, ahora nuestra vida se sostiene en Jesús y no en nuestras propias hazañas o méritos o logros. Y en el comienzo de la creación todo era oscuridad y vacío hasta que la palabra de Dios trajo luz. Hermano y amigo que nos sintonizas, a veces nuestras vidas, nuestros matrimonios o nuestra mente se sienten exactamente así. Exacto. Caóticos, vacíos, Exacto. sumidos en tinieblas. Pero una sola palabra de nuestro Dios soberano puede traer la luz y el orden que desesperadamente necesitas. Si Él es el creador y sustentador del universo entero, ¿acaso no puede sostener tu vida hoy? Eso es lo que nos está diciendo Juan capítulo 1, versos 1 y 2. Él es el principio de todo. Él es el primogénito. Él es las primicias.
Él es nuestro templo. O sea, Jesucristo lo es todo. Él es el creador. Y si nuestra vida está sostenida en ese que es desde el principio de la eternidad, o sea, usted imagínese cuándo es la eternidad, cuándo comenzó la eternidad. Nadie sabe porque es eterno. Pues si Él es el principio de la eternidad, ¿usted cree que Él no puede sostener tu vida y la mía en medio de las más grandes adversidades que han existido o que puedan existir en sus vidas? Fíjense, a menudo buscamos a Jesús, como dijimos al principio, como ese mago de la lámpara. Lo buscamos cuando necesitamos de un milagro en nuestras vidas, cuando estamos enfermos, cuando hay una necesidad familiar, cuando hay un aprieto económico, cuando perdemos el empleo. Y está bien que usted vaya al Señor y le clame por ayuda. Él lo dice, clama a mí y yo responderé. Él pide que nosotros roguemos a Él por nuestras necesidades. Los profetas lo hicieron. Sí. Moisés lo hizo, Abraham lo hizo. Él quiere que nosotros vayamos a Él en auxilio. Señor, ayúdanos. Pero Él no es solo el dador de milagros. Él no es ese que nos resuelve todos los problemas del momento. O sea, se le reventó una goma, una llanta en la carretera y está bien decir, Señor, protégeme que un carro no me dé un golpe. Pero la labor de cambiar la llanta es tuya, no es de Jesucristo. Él no es el que está ahí para cambiar o conceder todos tus deseos. Necesito un trabajo que gane $100,000. De eso no se trata. Él nos llama para algo mayor. Nos llama para rendirnos ante el Dios del universo. Fíjate, hermano y amigo, reconocer a Cristo, no es solo aceptar un boleto de ir al cielo. Eso es lo que hoy día se proclama desde muchos púlpitos. Ven a Cristo para que tengas entrada al cielo. Y ahí acabó todo. No se queda ahí. Y no se queda ahí porque estamos poniendo de nuevo a Jesús como un Aladino. Él nos salva de la muerte eterna en el infierno, nos concede la carta magistral para ir al cielo y ahí acabó todo. No. Eso no es Jesucristo. El ir a Jesucristo es arrepentirnos de nuestra rebelión contra Dios, dejar de querer ser nuestros propios dioses, de tener control de nuestra propia vida y someternos a su señorío absoluto. Hermano y amigo, el Señor Jesús no es solo tu Salvador. Cuando te pregunte quién es Jesús para ti, no digas Él es mi Salvador, que lo es. No, Él es mi Señor. Implica mucho más. Él gobierna nuestras vidas. Claro. Él gobierna nuestro todo. Porque decirle nuestro Salvador es como esa tarjeta de Monopolio. Salga gratis de la cárcel, la tarjeta de Monopolio, ¿verdad? Salga gratis del infierno y vaya al cielo. Ese es Jesucristo. No, ese no es Jesucristo. Él no es el Aladino de la lámpara. Jesucristo es el Señor. Él es el Logos. Él es el principio. Él lo es todo. Él es el sustentador. Él es el verbo. Él es el que creó. Él es el medio por el cual todo fue hecho. Entonces, cuando venimos a Cristo, reconocemos su señorío absoluto. Ahora Él es mi dueño y yo soy su esclavo y yo le sirvo en todo lo que me pida. Sí, para el creyente esto es nuestra mayor garantía de seguridad. Seguridad de salvación. Claro, Efesios nos dice, perdón, que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. De nuevo, ahí estamos en el principio otra vez. Claro. Si el verbo que te redimió, te adoptó y te garantizó tu salvación no está atado al tiempo ni a las circunstancias, entonces tu salvación está segura en sus manos. Exacto. No estamos solos. Ese mismo Jesús nos dio su Espíritu Santo para estar con nosotros para siempre. Mira, y nuestra amada audiencia. Yo quisiera concluir este episodio, como les dijimos, estos van a ser episodios cortos. También nuestra voz está un poco afectada, como pueden escuchar a mi esposa. Hemos pasado ya por algunas 2 semanas de una tos que no se nos quita. Sí. Créanme, hemos clamado a nuestro Señor por sanidad, pero no conforme a como nosotros queremos. Es conforme a su voluntad. Por lo tanto, nos sometemos y si tenemos que pasar otra semana más de tos, pues la pasamos.
porque es su voluntad. Él no es mi Aladino para curarme hoy. Él es mi Señor para guardarme para siempre. Mi garantía no está en esta tierra, está en el cielo. Y yo quiero, Sori, y a nuestra audiencia, cerrar y concluir este primer episodio de esta serie donde estaremos caminando en el Evangelio de Juan. Concluir meditando en un texto del Antiguo Testamento que nos apunta a nuestro Señor Jesucristo, pero con unas palabras magistrales. Miren lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 9, verso 6, y yo estoy casi seguro que todos ustedes lo saben de memoria, porque lo citamos mucho en las Navidades. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Eso quiere decir que Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, a donde quiere y a quien Él quiere, porque Él es soberano. Y se llamará su nombre Admirable Consejero. Esa palabra va junta. Él es un consejero a quien podemos admirar. Él es Dios poderoso, dice Isaías. Él es Padre eterno, así que Jesús es nuestro Padre. Y Él es nuestro príncipe de paz. Y a ti que nos ves o nos escuchas, cuando te sientas perdido y sin dirección, mira a Cristo, tu admirable consejero, que sostiene la creación. Cuando la oscuridad de este mundo te abrume, clama a Jesús, tu Dios poderoso. Cuando te sientas huérfano, corre a tu Padre eterno, quien te redimió. Y cuando la ansiedad y la enfermedad te golpeen, refúgiate en el príncipe de paz. Qué descripción más hermosa cada una de esas palabras, ¿verdad? Hermosa. No tenemos a cualquier Salvador. No tenemos a cualquier Señor. Tenemos a Dios mismo. Así que no tiene limitación ninguna. Tenemos a la segunda persona de la Trinidad con nosotros y en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Ahora nosotros podemos llamarle Dios poderoso, podemos llamarle Padre eterno, podemos llamarle Príncipe de paz en los momentos de nuestra mayor angustia. Mire todo lo que nos dice Juan capítulo 1, versos 1 y 2. Juan nos muestra que Cristo es Dios y que Cristo tiene el poder para darte vida y sostenerla por la eternidad. Así que mi clamor, mi llamado, mi exhortación a ti es que si no conoces al Señor Jesucristo como tu Señor, hoy yo te quiero llamar a arrepentimiento. Hermano, y no hay una fórmula mágica, en realidad es muy simple. Arrepiéntete y cree. ¿Qué significa arrepiéntete? Torna tu mirada 180 grados. Dale la espalda a tu vida pasada. Reconoce cuán pecador eres, cuán grave ha sido tu pecado a través de toda tu vida. Igual que el mío, igual que el de ella. Todo lo que tú has hecho, mira tu pasado, mira tu hoy, mira las cosas que has hecho, cómo has mirado a otro mal, cómo has insultado a otro, cómo no le has hecho un favor al necesitado tal vez. Y no se trata de obras. Es tu conducta, tu carácter, cómo tú te presentas ante los demás. El egoísmo, dejar a un lado ese egoísmo. El ser Dios, el querer ser Dios. Sí. El tú querer gobernar tu propia vida. Estás en guerra contra Dios. Y la única manera de terminar esa guerra es a través de ese que ha estado desde el principio, que lo sabe todo, nuestro Señor Jesucristo. Así que mi llamado es que te arrepientas, tornes tu mirada a tu viejo yo y ahora camines hacia Él, hacia el Señor Jesucristo. Pero, tienes que rendir tu voluntad y poner tu fe completa en el Verbo eterno, ese que se hizo carne para morir en la cruz y resucitar por los suyos. Deja que tu vida entera declare: mi vida está en Cristo Jesús, mi Señor eterno. Gracias por acompañarnos a este inicio de esta serie.
les animamos a que lean el primer capítulo de Juan durante esta semana y mediten en su grandeza. Recuerden, hoy solo discutimos el verso 1 y 2. Sí. En el próximo episodio estaremos desde los versos 3 hasta el 5 del primer capítulo. Y así vamos a ir caminando a través del Evangelio de Juan. Lo que queremos es retomar el Evangelio. Hace falta. El Evangelio se ha perdido en las congregaciones. Hace mucha falta. Mucho mensaje aleatorio. Hoy predican de Isaías, mañana predican de Mateo, el otro día predican de Colosenses, el otro día predican de Éxodo, el otro día predican de Apocalipsis. Y estás brincando de un lado a otro de la Escritura. No. Vamos a retomar los libros en su esencia. Ser estructurados y tener esa consistencia de saber por dónde comenzar y por dónde terminar. En el principio. Claro. Si no vemos el principio, no podemos ver el final. Veamos el Evangelio en su totalidad. Veamos la Escritura en su totalidad. Usted no puede conocer la nota melódica de la Biblia si no ha leído la Biblia en su totalidad. Así que le exhortamos esta semana, como muy bien dijo mi esposa, tome el Evangelio de Juan, comience a leerlo pausadamente, detenidamente y pregúntele a la Escritura. Claro. ¿Qué me quieres decir? Marque, escriba. Haga notitas. Haga notas como yo hago, que con unos sticky notes, mira, saber el por qué, hacerte esas preguntas, por qué está dicho de esa manera, para qué nos sirve a nosotros. Exacto. Y saber cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Después de todo, la hermenéutica más básica es la Biblia interpreta la Biblia. Solita. Ese fue el concepto que utilizó Jesucristo. Claro. Ese es el que nosotros debemos utilizar hoy. La Biblia interpreta la Biblia y hágale preguntas básicas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿A quién se lo dice? Hágale preguntas al texto. ¿Qué tú quieres decir? ¿A quién tú lo escribiste? ¿Cómo lo escribiste? ¿Dónde lo escribiste? ¿Por qué está escrito? Hay una enseñanza para mí. Aplícalo, sácale el pasaje, el tema central y aplícalo a tu vida para que podamos crecer juntos en la verdad preciosa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que será hasta la próxima. Les habló su hermano y amigo en Cristo Ángel Colón y Sorismal Reyes de Radical Contra la Corriente. Ha sido una bendición estar con ustedes. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos hoy y siempre y será hasta la próxima. Dios les bendiga rica y abundantemente.